Mónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... La abogada Tania Pastor está con nosotros. Bienvenida, Tania. Hola, Tania. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Hola, Diana. Hola, Tony, y a toda la audiencia de este programa, por supuesto. Venimos corriendo, pero aquí estamos. ¿Cómo le fue con Josué Natán Baquis? Pues bien. Ahí estuvo bastante interesante la conversación, el mismo tema. El mismo tema, solo que fueron más temas, no solamente ese, pero sí todo el mundo quiere entender o tratar de entender un poquito de lo que está pasando con el CROC. Y realmente es bien difícil porque no tenemos el expediente ni toda la información en las manos, pero tenemos información periodística que es útil para por lo menos y ya analizarla. Para entrar en Entremos materia, en materia. Ayúdenos a entender y a ir dilucidando en base a la información que hay, pues intentar llegar a la verdad, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O entender qué es lo que está pasando, Tania, ¿verdad? Porque esto se conoció el día jueves. Hasta el momento no he visto ninguna fuente oficial. No sé si tú tienes alguna fuente oficial, más que informes periodísticos, ¿verdad? Correcto. Sobre este pandillero que fue detenido en México. A ver, lo que sabemos es que estaría en poder ya de los Estados Unidos, que fue detenido en México, el famoso miembro de pandillas. Miembro de pandillas, Uh-huh. CROC, cuyo nombre es Elmer Canales. Había una investigación periodística del periódico digital El Faro. Se conocieron ahí en esa investigación audios del secretario de ¿Tejido social? Tejido Social, Carlos Marroquín, donde se asume que habla de que él sacó al viejo, dice, de allá adentro y se lo llevó a Guatemala. Sin decir nombre, Sin y decir otro pandillero Ajá. confirma que habla del CROC. Ajá, o del entonces, CRUC. es un poco lo que se sabe, ¿verdad? Y a eso hay que agregarle que el fin de semana se conocieron también declaraciones del juez, de uno de los jueces que llevó el caso, ¿verdad? En donde decía que él había pedido información, pero que no se la habían dado. Godofredo Salazar. Godofredo Salazar, exacto. Entonces, acláranos desde el punto de vista de un abogado, Tania, ¿qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que la pregunta fundamental que todos debemos hacernos es ¿cómo fue liberado el CROC o el CRUC? Es decir, y cuando yo digo cómo, es que me refiero a cuándo, por qué, dónde pasó. Bueno, se supone que tuvo que haber sido de la prisión de Zacatrás, porque es donde guardaba detención. En Zacatecoluca. Cumpliendo o en cumplimiento de pena impuesta allá por el año 2000, que fue la primera vez que fue condenado. Estaba cumpliendo también una pena por un delito que se le habían atribuido 3 años por traficar objetos dentro de los centros penitenciarios. Había cumplido 2, porque fue en el 2019. Al 20, al 21 tenía 2 años de cumplimiento de esa pena. Hay beneficios carcelarios que se pueden dar, pero no aparece dentro de la información que eso es lo que haya sucedido, ¿verdad? Lo que tenemos conocimiento es que en apariencia, el día 18 de noviembre del año 2021, el CROC fue liberado. Lo que debemos dilucidar es quién y por qué y cómo fue el procedimiento de liberación del CROC. Porque para efectos jurídicos lo que sucede es que si bien es cierto que hay una orden de libertad porque pasó 36 meses detenido y su sentencia no adquirió firmeza, entonces eso, y lo voy a poner con un ejemplo que acabo de poner en la otra entrevista para que se entienda clarísimo. Si en la actualidad muchas personas dicen, ¿y si Ernesto Mason tiene medidas, por qué no sale? La respuesta es bien sencilla, porque tiene otros 2 procesos pendientes en donde tiene orden de detención. Entonces, ¿por qué no sale si allá tiene medidas? Es decir, hay una orden de libertad porque se le sustituyeron la medida de la detención por otras medidas menos gravosas en un proceso, pero tiene pendientes otros 2 procesos con orden de detención también. O sea, entonces, que detengámonos ahí. Uh-huh. Pese a que se venció el plazo en que la fiscalía tenía que presentar pruebas por un delito y eso le daba la libertad, no debió haber salido porque tenía pendientes otros delitos. Es correcto. En apariencia esa es la información correcta. Tenía pendientes otras causas
que no habrían o no debieron permitir la liberación de él. Estaba cumpliendo todavía la pena del año 2000, la pena del año 2019, y creo que había un proceso nuevo abierto en el año 2020 dentro del mismo tribunal del juez Salazar por extorsión y otros delitos, donde muy difícilmente iba a tener medidas sustitutivas en ese delito, en ese proceso. Entonces estaríamos hablando de que estaba cumpliendo pena por 2 procesos, estaría con orden de detención vigente por 1 y mediante el cual se le habría ordenado la libertad porque excedió los 36 meses que establece la ley que alguien va a estar preso. En realidad son 24, pero cuando ya se llegó a la fase de la sentencia y está en apelación, se da 12 meses más. Un año. Sí, y eso es por la saturación, ¿verdad? Todos sabemos de que antes no habían tantos tribunales especializados y estos juicios son masivos. Ese juicio fue de más de 400 personas, que estamos hablando de Operación Cuscatlán, en donde él fue condenado. Entonces se otorgó allá por el año 2012 una reforma, se emitió una reforma mediante la cual se otorgaban 12 meses más. Entonces por eso es 36 meses. Se ordena la libertad y se ejecuta la libertad en apariencia, teniendo otros procesos pendientes y órdenes de libertad pendientes. Entonces, en ese íterin de la orden de libertad y la puesta en libertad, hay una investigación que, en mi opinión, debe de hacerse, porque definitivamente los que hemos litigado, les decía yo en otras ocasiones, conocemos cuál es el procedimiento de poner en libertad a una persona que lleva una orden de libertad. Yo he ido personalmente. Recuerdo una de las veces, porque esto no es algo que uno suele hacer, se supone que esto es por conducto oficial, que el oficio llega desde el juzgado al centro penitenciario y así se ejecuta la orden, pero a veces los juzgados antes le daban las órdenes de libertad a los familiares o a los abogados. Entonces, en una ocasión yo llegué con una orden de libertad, recuerdo que me tuvieron todo el día detenida a la persona, verificando que esta persona, primero, que la orden de libertad fuera auténtica del tribunal que la había emitido. Claro. Entonces corroboraron con el tribunal. Que el documento que tú llevabas era auténtico. Correcto. Segundo, verificando con disposiciones judiciales y otra unidad de análisis de la policía que no tenía otras causas pendientes. Entonces, si no tenía otras causas pendientes, pues la persona sale en libertad. Así era antes. Entonces, y hay reglamentos internos de los diferentes centros penitenciarios, y me extrañaría que Zacatrás no tuviera uno, siendo el de máxima seguridad, en donde se establece ese procedimiento de verificación. Y además, si un juez emite orden de captura contra una persona, a quien informa obviamente es a la fiscalía para que haga efectiva la captura. Por eso es que a la policía, para que la policía haga efectiva esa captura. Entonces, en centros penales llevan un registro del interno y ahí está toda esa información sistematizada en cuanto a los procesos pendientes, causas pendientes, a dónde está la orden. Entonces, lo que tuvieron que haber hecho, en mi opinión, es recibir la orden de libertad, quitarle la detención por ese delito en ese tribunal, porque ya habían excedido los 36 meses, pero no salía libre porque tenía orden de detención por otros casos. Estaban verificando esas órdenes de detención. Tenían que verificar lo que nos está diciendo, que pareciera que no se hizo. Es que puesto que usted, digamos, a usted le ha tocado ese proceso, hacerlo, no es así, no, o sea, es algo que tiene un montón de... Que lleva otro proceso. Ajá, no es algo fácil, vaya. Sí, digamos. Y es bien sencillo comprender porque el juez es el que administra la justicia. Entonces, pero no es quien tiene a su orden al reo, pero no es quien está custodiándolo en el mantenimiento de su detención. Para eso está Centros Penales o la Dirección General de Centros Penales. Hay un penal en el cual está esta persona guardando su detención. Entonces, la orden la tiene que ejecutar esa persona a donde está guardando la detención. El responsable es el juez, pero quien cumple la orden es Centros Penales. Ahora bien, Tania, Centros Penales tiene que verificar la documentación para que si se emite esta orden del juez en donde se deje en libertad porque ya cumplió los 36 meses y todo lo demás, entonces da por sentado que esta orden de liberación es correcta. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a lo que tú has mencionado, esta persona al parecer tenía otros procesos, ¿verdad? Que ya habían llegado al juez y que ya el juez había informado a la policía y a Centros Penales. Es que antes de todo esto, del CROC,
más o menos por las mismas fechas, los tribunales tenían acceso al SIPE, que es el Sistema de Información Penitenciario, que tiene como respaldo el registro de cada uno de los internos, un registro que por ley se lleva. Ajá. Está descrito todo esto en la ley y en el reglamento penitenciario. Entonces, lo que sucede es que estos jueces, antes de que pasara todo esto, verificaban en el SIPE si esta persona tenía órdenes de captura pendientes o si solo estaba la orden de ese tribunal que lo iba a poner en libertad. Si eso era así, entonces ordenaban la libertad y de inmediato la ejecutaban, porque ellos mismos verificaban en el SIPE. Ajá. Pero ahora ya no tienen acceso al SIPE. Entonces, no se puede decir de que porque antes tenían acceso, el SIPE es de centros penales, ¿verdad? Entonces había un acuerdo o convenio y ahora ya los tribunales ya no tienen acceso al SIPE. ¿Desde cuándo, Tania? Más o menos desde que pasó lo del CRUC. Y entonces este SIPE, esa información, ¿quién la maneja? ¿Ya solo centros penales? Ahora solo centros penales, antes también los tribunales. Por eso es que en una de las notas, son como 5, se dice de la verificación que pudo haber hecho tanto la Cámara como el juez. Y por eso es que el juez menciona que en el oficio que hace con la orden de libertad del 3 de junio, me parece que fue del año 2021, se le hace del conocimiento de centros penales que se ordena la libertad. Sin embargo, no se puede liberar al reo porque se encuentra con causas pendientes. Entonces, ese oficio me imagino que no lo han incluido en ninguna de las investigaciones porque el juez ya no está en ese tribunal. Cambio de Probablemente, no lo sé. Pero sí aparece un oficio en 901 de abril de este año, o de marzo, abril me parece de este año, del 2022, en donde se explica toda esta historial, porque la ficha de este señor no la tenemos nosotros, pero al parecer el Faro sí la tuvo a su vista por filtración de Guacamaya Leaks. Entonces, si en abril ya había pasado, es como que está dando explicaciones tardías. Este oficio como que carece de sentido o solo es para efectos informativos, pero lo cierto es que el oficio importante de verificar aquí es el de junio del 2021. 5 meses antes de la liberación, un 18 de noviembre, porque en ese oficio se le hace del conocimiento a centros penales, mire, pónganlo porque verificaron en el SIPE, mire, pónganlo en libertad por este proceso, pero está la orden también mía, porque tiene otro proceso iniciado en el 2020, porque está cumpliendo condena desde 2000, porque está cumpliendo, no era el mismo juzgado, no. porque está cumpliendo una pena de 3 años también impuesta en el 2019, faltaba un año para terminarle de cumplir, y porque tiene otro proceso pendiente. Entonces se le estaba haciendo del conocimiento de centros penales que no lo podían liberar. Eso lo hizo el juez Godofredo. Es lo que dice el que hizo. Ajá. Yo no he visto el oficio. Ese oficio sería importante verificarlo porque cuando lo mandan a centros penales o lo mandan especialmente al penal donde estaba guardando detención el que es acá atrás, debería de tener el recibido del nombre de la persona que recibe, la fecha y el sello de Zacatrás. Uh-huh. Zacatrás, el centro penal es de máxima seguridad. Y así demostrar que sí tenían conocimiento que no podía ser liberado. Por lo menos no por otros delitos, sí por el que ya había excedido 36 meses en detención y eso es ilegal. ¿Qué hace el juez Godofredo Salazar en términos generales con este comunicado? ¿Qué está queriendo dar a entender? Con el comunicado es que no tiene responsabilidad en la liberación del CROC, que ya había sido admitida por la Corte Suprema de Justicia con el tema de la extradición. Y es que es bien curioso porque aquí es de verificar. Por eso es que yo insisto que hay que determinar responsabilidades, porque también se informa que hay una orden de captura vigente desde 1999, aparentemente, que se le intenta notificar a él para intimarlo y que está siendo requerido por un delito, no recuerdo cuál era, pero entonces uno dice, ¿cómo es posible que exista una orden de 1999 que yo esté queriéndole hacer del conocimiento de un procesado que lleva detenido más de 20 años y está dentro del sistema? Entonces, justo que ya parecía que iba a ser liberado por lo del tema de la Cámara y los 36 meses, llega la policía a quererlo notificar de eso y ya no pudo porque ya no estaba en el centro penal. Sin embargo, eso podrá ser negligencia y todo lo que queramos, pero no es la razón de la liberación. Si el CROC ya había sido notificado el Estado de El Salvador ya había sido notificado de que se solicitaba la extradición del mismo en junio del 2021 y es liberado en noviembre 18, entonces eso quiere decir que
la dirección, o podemos presumir que la Dirección General de Centros Penales tenía conocimiento que estaba siendo requerido tanto por autoridades salvadoreñas como extranjeras. Entonces esa orden de libertad no se debió ejecutar jamás. Si acaso eso fue lo que pasó para su liberación. Y esto es un traslape de papel. O sea, yo quisiera entender, porque, a ver, es una persona que ha cometido delitos, y no uno, sino que varios, o sea, digamos de acuerdo que al sistema señor judicial. No es cualquier pandillero. No. Entonces el punto un asesino de salvadoreño. Entonces el punto es cómo se da un traslape de papeles con alguien que es una persona peligrosa, porque palabras más, palabras menos, Tania. Traslape de papeles lo podemos decir entonces como que fue negligencia grave. Ajá, ¿Qué podría haber sido el escenario? No lo sabemos. O la celeridad, esa palabra quisiera usar, que si yo necesito que tú respondas rápidamente ante una situación, yo envío la documentación necesaria y me aseguro que esa documentación, no sé si así funciona, perdón. Así funciona, por eso es el recibido del oficio que debe estar agregado en el expediente de él, ese expediente. Del juzgado de sentencia especializado A, donde fue condenado por el juez Godofredo Salazar, que fue confirmado por la Cámara en apelación, pero que habían transcurrido los 36 meses. En ese expediente hay un oficio en donde se ordenó la libertad por parte de la Cámara. La Cámara no puede ordenar que se ejecute la libertad porque no está la orden de él, solo puede hacerlo el tribunal o el juez a quien está a su orden, el recluso, y ese juez era el juez Godofredo Salazar. O sea, la Cámara le ordena al juez la liberación. Correcto, la Cámara le ordena al juez, mire, libérelo porque se pasaron los 36 meses. Entonces el juez no tiene opción, porque la ley así dice, no tiene opción más que ponerlo en libertad. Pero me parece que de forma bastante responsable verificó el CIPE y ve si tiene pendiente aquí esto y esto. Entonces en el oficio, que naturalmente hubiera podido ser, mire, no lo pongan, se ordena la libertad, póngalo en libertad. Pero no, él menciona, queremos ver ese oficio, por lo menos a nosotros no nos lo van a enseñar, pero a la Fiscalía se lo podrían enseñar. Ese oficio dice, mire, ordénase la libertad por el acometimiento del delito tal, en el proceso tal, y sin embargo hago de su conocimiento que no obstante lo anterior no se puede ejecutar la orden de libertad en virtud de que se encuentra con procesos pendientes en otros tribunales. Entonces, si el oficio en efecto decía eso, podemos transferir la responsabilidad de la liberación hacia centros penales. Si el oficio decía eso y si fue recibido en centros penales y está documentado en el expediente. Antes de haberlo liberado. Bueno, el oficio tendría fecha de junio y la liberación noviembre. Y fue noviembre. Son 5 meses después. Entonces, sería ese, como dijo Diana Verónica, un intercambio de papeles ahí y oficios. ¿Dónde queda la versión periodística del periódico digital El Faro? ¿Usted le da crédito a eso, de que hay otras cosas, o es un tema de oficios y papeles? No, yo creo que ya en el plano de la opinión sí me voy a distanciar, porque yo no puedo afirmar ni negar algo que no está completamente comprobado. Yo creo que por eso es que lo que menos se puede haber es una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Porque si hablamos en el plano de los audios, a mí los audios me merecen completa fe, en tanto ya fueron verificados por una empresa con la cual el FBI trabaja. Y también hubo otra verificación por parte de una universidad que es muy seria en Estados Unidos. Entonces uno dice, si los audios no son alterados, estamos oyendo lo que estamos oyendo, aunque no se diga a quién se refiere, pero hay levemente un indicio de que el viejo puede ser o es, en efecto, Elmer Canales, conocido como el Croc o el Crook, pues entonces yo creo que lo menos que se debe hacer es investigar para que se abandone el morbo de ambos bandos y no se esté diciendo, miren, es que aquí realmente no pasó nada, ¿verdad? O aquí realmente el responsable es Bukele, porque la guerra de la tregua de las pandillas. Es decir, me parece sí ya un poco temerario hacer afirmaciones como las que se hacen sin tener el respaldo. Sí, correcto, porque es más, todo lo que yo estoy hablando, yo no conozco el expediente, conozco estas investigaciones y otras informaciones que han aparecido en otros medios. Ajá, por eso decía Tania, yo necesitaría tener la documentación. En todo caso, se comprobó a partir de la investigación del Faro que el Croc estaba libre. Estaba libre. Hasta ahí. Y en apariencia, teniendo que estar preso. Ajá. Y si eso fuera así, si lo logramos, si la Fiscalía logra determinar que sí tenía causas pendientes, que ese oficio de junio del juez Godofredo sí existe con la advertencia, mire, está en libertad por esto, pero no lo puede poner libre por esto otro,
Si eso existe, entonces estamos hablando que al parecer tenía que estar preso y fue liberado deliberadamente o con la intención de liberarlo. O una negligencia demasiado grave que tampoco es excusable ni justificada. Tania, hay otra partecita que tú mencionaste que quisiera entenderla. Tú decías que se vino la orden de extradición en junio. La solicitud. Perdón. El inicio del procedimiento de extradición. Tienes toda la razón. Es una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Correcto. ¿Verdad? Y que vino en junio. En apariencia vino en junio, según la información que aparece. Ok. Y entonces, porque él fue liberado en noviembre, Así es. Aparentemente, ¿verdad? Pero como tú dices, en apariencia vino en junio, porque si vino una solicitud de... Es importante hacer ese juego de palabras porque después dicen que uno dice. No. O que uno acusa, y yo de verdad me cuido muchísimo en esos temas. Comenzamos esta entrevista diciendo en base a la información de la que tenemos cuenta. Correcto, porque el expediente no lo tenemos, quien lo puede tener es Fiscalía. Entonces ahí estamos tratando de dilucidar. Y yo por eso decía, yo hasta el momento no he visto ninguna información oficial, por eso te preguntaba a ti. No, ni yo. Tú hay algo, porque es más, hay fuente que ha dicho que lo capturaron en México, pero yo no he visto... No sé si hay información oficial de esa captura. Sí, no, quien aparece, bueno, hay una publicación, me parece, de Diario El Salvador, que es la que retoma el presidente Bukele con el emoji del guiño del ojo. Ajá. Entonces, pareciera que sí es cierto. Ahora, el ideal fuera que nos saquen al Croc de aquí. Miren, aquí está, dejen de estar haciendo algarabía, ¿verdad? Alboroto. Aquí está preso el hombre. Sí, porque hay otras informaciones que dicen que ya está en Estados Unidos, pero no hay nada confirmado. Sí, es posible que ya esté en Estados Unidos. Si fue capturado en México y se le entregó a esto, ya está en Estados Unidos. Que no debería haber estado en México en primer lugar. Y presentarlo a las autoridades mexicanas. Sí, porque según el recorrido de las cinco editoriales que hace El Faro, hay una trayectoria en la que se le sigue y se establece por qué se llega a la determinación de que sí es él. Y es que al final fue, al parecer, por las publicaciones que hacía su pareja en las redes sociales, en donde en alguna foto sale la parte del brazo, en donde ya se saben los tatuajes que tenía, en otra parte sale una parte del rostro, en otra foto sale una parte del rostro. Entonces se logra determinar o por lo menos presumir, que el que iba ahí era el Croc. Sí, presumir, ¿verdad? Porque pues también las fotos se pueden editar, ¿verdad? Hoy en día hay que desconfiar de todo. No, la verdad es que no podemos afirmarlo porque no tenemos los documentos a la vista. Entonces, lo que nos queda es presumir o especular o hacer un breve análisis muy responsable de la información que se ha vertido en redes, ¿verdad? Y a mí me parece que la información es importante y rescatable. Y si nosotros apartamos la parte de la opinión y las acusaciones, que en mi opinión pueden ser hasta tendenciosas, la parte de la investigación es cuando menos, por menos, digamos hasta por cuestiones que aparecen en las redes sociales o en un periódico de libre circulación en el país, se han iniciado oficiosamente investigaciones. Ya no digamos que lleva datos y que hasta número de oficio, pues, lo menos que puede hacer la Fiscalía es verificar. Siendo responsables, como hemos intentado ir a lo largo de esta entrevista, ¿qué preguntas y a quién haría usted? Yo primero pediría el oficio de fecha junio, mediante el cual el juez Godofredo hace del conocimiento del centro penal, porque como aquí hay varios actores que están involucrados, que le hace el conocimiento del centro penitenciario de Zacatrás o de máxima seguridad de Zacatecoluca, que se le ordena la libertad por un caso, pero que no puede ser liberado. Pero que les advierte que no. Que existe. Tengo que comprobar que existe ese oficio que fue recibido, que está incorporado en el expediente judicial, y a partir de ahí, entonces, ahora voy a ir a centros penales a pedir información sobre los registros que lleva el centro penitenciario de máxima seguridad de Zacatrás, y primero hay que pedir la ficha que lleva el registro de centros penales, la Dirección General de Centros Penales. En la ficha tiene que aparecer absolutamente todo. Y luego pedir, si está el oficio, pues es que en la ficha está todo realmente, pero determinar quién estaba, por ejemplo, el 18 de noviembre del año 2021 en guardia, quiénes estaban a cargo de todo lo que se registra en los libros de entradas y salidas, las bitácoras, es decir, el personal. Hay que determinar quién es el personal que estaba laborando, si fue en el mes de noviembre, quién es el personal que laboraba en junio cuando se recibió el oficio, quién es el personal que laboraba en noviembre cuando aparentemente se pone en libertad.
y determinar funciones de cada uno de estos empleados para ver quiénes tuvieron contacto con el manejo de la información relativa o el expediente relativo a Elmer Canales. Para ver, porque si el oficio dice un recibido, en el recibido dice quién es la persona que recibe. Y la fecha y la hora, ¿verdad? Entonces hay que ir a entrevistar a esa persona. Mire, ¿usted qué hizo con este oficio? Porque primero hay que ubicar el oficio dentro de centros penales también, ¿verdad? ¿Qué hizo usted con este oficio? Si esa persona lo empapeló, que no tendría sentido entonces que hubieran liberado al CROC, porque si lo empapeló no había orden de libertad. Él seguía guardando detención, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. No lo pudo haber empapelado. Entonces, ¿a quién se lo entregó? Y a quien se lo entregó debe haber un registro interno también de que el oficio lo entregó. Es como en las instituciones cuando hay una sección de correspondencia, llevan a la sección de correspondencia, recibe. Esa sección de correspondencia distribuye, por ejemplo, dentro de la fiscalía a las unidades respectivas y entonces hay otro recibido de otra persona. Si esa persona lo entrega a otro, cada uno se va descargando responsabilidades de la documentación una vez oficial, entrega. Exacto. Entonces, Tania, y esto lleva nombre y firma. Línea. Porque yo ya... Muchas veces lleva solo firma. Exacto. Pero uno sabe el garabato de quién es. Ajá. Además, la persona que recibe, no hay muchas personas que reciben, porque hay una sección que la famosa cadena de custodio del documento. Sí, digámoslo así. Es la trayectoria o la historia de la vida de ese oficio dentro del centro penal, ¿verdad? Entonces, ver en manos de quién estuvo el oficio, si ese existió y fue recibido, y verificar a la hora que sale libre este señor, tiene que estar involucrado el jefe jurídico, el alcaide y el director del centro penitenciario. Tienen que ser entrevistados, si acaso yo no los entrevistaría porque en apariencia podrían ser personas de interés en la investigación, sino que todo tiene que documentarse primero para ver hacia dónde va a dirigir la investigación. Pero definitivamente, si fue liberado, tiene que existir el registro. Ese registro no puede ser inexistente. Tiene que aparecer a quién fue entregado. Entonces, ya ahí empieza el seguimiento de la persona que recibió al liberado. O si fue liberado y se fue. Eso pues, te iba a preguntar. Y no solamente le pueden pero abrir si fue la puerta. entregado a otra autoridad para llevarlo al hospital, como también se menciona en otros casos, pues entonces, ¿quién recibió al recluso? ¿Y a qué horas y cuándo lo devolvió? Y entonces, si lo llevaron a un centro asistencial de salud, entonces hay que pedir el expediente de este señor ahí en ese centro asistencial para ver que de verdad estuvo ahí, para ver qué es lo que tuvo, por qué razón salió, porque todo eso se documenta, todo queda huella, nada más es de irla recopilando. Entonces, a veces una línea de investigación que usted lleva le tira otras posibilidades y usted empieza a investigar para todos lados. Es decir, la misma investigación lo va llevando a uno, ve, ahora sale esta persona, entonces voy a pedir esta documentación aquí. Si sale que fue al hospital y que del hospital ya nunca regresó, por ejemplo, entonces, ¿quién era el responsable en ese momento? En todo caso, si acaso de verdad estaba en el hospital, hay que demostrar que de verdad estaba ahí por alguna razón de peso, ¿verdad? No era que solo salió a pasear. Entonces, hay de verdad bastantes aristas que se pueden investigar y creo que sí se puede, la fiscalía. Entonces, lo importante es que se aclare la situación, porque si es una persona que debería estar presa, pero aparece en México, hay que rendir cuentas de eso, ¿verdad? No es un invento que fue liberado y de repente estaba allá. No es tan sencillo como eso. Si fue liberado, ¿por qué? Si tenía causas pendientes. Esa es la pregunta clave. Él ya estaba cumpliendo una pena larga, creo que era de 40 años. La de 40 fue, creo, la impuesta en el 2020, que le fue reformada en uno de los casos de homicidio a conspiración y le bajaron a 10, pero siempre eran 30 años. Ese es el caso por el cual, entiendo yo, pasó los 36 meses, porque era de la operación Cuscatlán. El caso que estaba cumpliendo pena era uno desde el 2000, que todavía estaba cumpliendo pena. Desconozco si ahí había habido una modificación de la misma por tema de trabajo penitenciario o cómo estaba, pero tenía otra condena del 2019. Y en el del caso Cuscatlán, ¿se sabe por qué la fiscalía, por qué se venció el plazo sin que la fiscalía aportara pruebas? Eso era muy común antes. De hecho, tiene una explicación, no justifica, pero tiene una explicación, y es que ahora sabemos que hay muchos tribunales especializados o contra el crimen organizado que ni esos dan abasto. Pero antes teníamos un número bien limitado de juzgados especializados, y esos juzgados siempre eran juzgados de muerte. En realidad era un trabajo increíblemente excesivo y nunca salían a tiempo. Y esta era la operación Cuscatlán, 434 imputados, me parece, ya iba a decir diputados. Y entonces era un juicio masivo. Y lo más usual era que las emisiones de las sentencias pasaran a veces hasta
12 meses, 24 meses. Para el caso de cuando ya se notificaba la sentencia y empezara a correr el término de las apelaciones, ya había pasado prácticamente los 24 meses. Entonces, pero, y si no había una sentencia para recurrir, es decir, todo ese tiempo se comía los 24 meses y los 12 meses adicionales y ya estaba en apelación, pero era una retardación por exceso de trabajo. En una ocasión tuve un caso en donde yo pedí la libertad porque habían excedido los 24 meses, todavía no estaba la reforma de los 36, pero no pusieron en libertad a la persona detenida porque decían de que no había policías para que fueran a custodiarlo en su casa con arresto domiciliario, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo ya había transcurrido. Es decir, hay otros factores, es lo que dices tú. Sí, lo que pasa es que nosotros antes teníamos, por lo menos en tratamiento de crimen organizado, de estos terroristas específicamente, el sistema penal como que era parejo para todos, incluso para ellos. Y yo siempre he dicho que para ellos tiene que ser especializadísimo, de verdad. Y este cambio que nosotros tuvimos de modelo allá en el 98 a un sistema penal de tipo mixto acusatorio, en realidad lo que nos hizo, con el afán de modernizar nuestra justicia penal, lo que nos hizo fue tener un modelo bastante garantista de las personas procesadas, lo cual está bien, ¿verdad? Lo que sucede es que se hizo en detrimento de las víctimas. Las víctimas siempre soportaban las ineficacias de las instituciones públicas que investigaban el delito o en los juzgados donde se tramitaba todo el proceso, o las pobres víctimas, si eran pandilleros, por tecnicismo salían libres y regresaban a las comunidades más agresivos y a matar más gente. Entonces, eso fue algo histórico, es decir, era algo que existía porque así estaban las leyes. Entonces, con un sistema, en mi opinión, en exceso garantista, lo que pasa es este tipo de cosas. Pones en libertad a veces a personas que no deberían de estar en libertad. Ahora, lo que yo siempre les voy a insistir es el hecho de que un juez ponga en libertad a alguien no quiere decir que nosotros vamos a culpar siempre al juez. Si es que a veces es la fiscalía la que no tiene caso. Y si la fiscalía no tiene caso y el juez en el aire, pues sí tampoco va a condenar, vea. Entonces, mal haríamos nosotros en enojarnos que un juez libera a alguien, independientemente que fueron en aquel momento pandilleros o no, si la fiscalía no tenía un caso con que acusar a cada uno. Así estaban las leyes. Yo me pongo a pensar, si bien es cierto eran 400... Y aún como están las leyes ahora, sin caso, pues no hay que condenar a nadie, ¿verdad? Si bien es cierto era un juicio colectivo de 400... Por un caso. Pero la fiscalía sabía que Elmer Canales era el líder nacional de la MS. Uno de los líderes. Uno de los líderes. Imagino que sí. Te tiene que, es decir, el mapa... Y deja pasar un plazo. No, porque allí fue en el juzgado. Digamos, los plazos que sigue Fiscalía, ahí sí tengo que defenderlos porque el plazo que van siguiendo ya está por ley y no se puede extender. Es ya a nivel judicial que se hace el juicio y que se no ordena una sentencia y la sentencia no la escriben en el papel para que puedan recurrir las partes. Entonces, en hacer ese papel de sentencia de 400 y entiendo yo que es ahí donde se demoraron bastante y que sube en apelación, se demoran otro tanto más y pasan los 36 meses. Entonces, cuando el juez viene a resolver, pues si ya pasaron 36 meses, tiene que ordenar la libertad. Además, que el hecho que el juez, que el magistrado confirmara la condena no quiere decir que los defensores no iban a recurrir en casación hacia la tercera instancia, para arriba, a la corte. Entonces, la sentencia tampoco iba a estar en firme. Entonces. O sea, hay un montón de procesos. Sí, entonces por eso es muy aventurado afirmar cuando uno tiene desconocimiento de todos esos procesos, porque podemos caer en un sesgo de desconocimiento increíble y empezar a repartir responsabilidades que realmente a veces no lo son. Entonces, para no caer en ese sesgo, ¿hasta dónde nos encuadraríamos ahorita con los hechos, con lo que conocemos? Con los hechos que conocemos, como falta ese oficio, pues solo tenemos el dicho del juez, que no tengo por qué creer que es mentira, pero hace falta ese oficio, y si ese oficio existe, pues alguien deliberadamente facilitó la liberación del CROC. Sí, por eso decía... Y quien lo tiene responsable es... Cuando entró ya lo había liberado. Si el juez solo ordenó la libertad y teniendo acceso al CIPE no verificó esa situación, hay responsabilidad del juez. Y si por no haber mandado el oficio completo. Ajá, pero eso tampoco exime
a centros penales. No le podemos atribuir la responsabilidad solo a este, porque centros penales tienen la misma obligación y la tienen escrita en un reglamento. Y por eso tiene acceso al CIPE. Y tienen una ficha, sí, el CIPE de ellos es de centros penales. Además, tienen una ficha del recluso. O sea, en la ficha del recluso están todas sus podrían decirle al juez, mire, juez... no se la vamos a cumplir. Porque falta... Así es. Porque no se la vamos a cumplir en este proceso. Ya le descargamos la detención. Pero no lo podemos liberar porque tiene estos otros pendientes. Es decir, aquí todos tienen una obligación o esa que nosotros decimos la garantía de que nos aseguren que van a hacer su trabajo bien para evitar que salgan a la calle asesinos de salvadoreños como lo es el CROC. Tania, perdón la ingenuidad. No. Pero el acceso a este famoso CIPE está actualizado para cualquiera. Porque no sé, pregunto si centros penales lo tiene a un nivel, pero no está debidamente alimentado para los juzgados. No sé, pregunto. Lo que sucede es que antes había un convenio, al parecer, porque el CIPE es del 2011, ¿verdad? Entonces, había un convenio mediante el cual los jueces tenían acceso con claves para verificar la situación jurídica de los reclusos. Entonces, antes de poner en libertad a alguien, verificaban la situación jurídica, porque no podían poner en libertad a alguien que estaba siendo pedido por otro tribunal. Eso es entorpecer la justicia. O sea, sí, porque el juez tiene la obligación de conocer el proceso que ha llegado a su juzgado. Exacto, no tiene la obligación de conocer lo del otro. Esa era como una herramienta adicional. Y una misma persona puede tener procesos abiertos en varios juzgados. Y bueno, yo conozco un caso en donde un juzgado de San Salvador pasó literalmente 3 meses tratando de ubicar a una persona que está aguardando detención en un penal de aquí del país, pero 3 meses tratando de ubicarla por muchos medios, y cuando hubiera sido, si estuviera ese convenio vigente, tan fácil meterse al CIPE y ver que estaba recluido a la orden de otro montón de tribunales, ¿verdad? Pero eso ya no es así. Ahora solo tiene acceso a centros penales. No podemos hablar de que esto no esté actualizado, eso sería inexcusable, porque el expediente, el registro tiene una obligación de tener un expediente con toda la información que va llegando. Por lo menos no le puedo asegurar a nadie que está actualizado, pero la presunción de que debería de estarlo sí la puedo hacer, porque es una obligación de cada uno de los actores, tanto del juez. Si yo le decreto la detención en una audiencia preliminar o digamos, el fiscal detuvo a alguien por administrativa, lo lleva ante el juez confirma la detención. Entonces, más fácil, hay una persona ausente, entonces le decretan la detención. Esa persona ausente, como no está presente, el juez, ¿a quién le manda la orden de detención para que la cumpla? A la policía. Entonces, la policía por eso es que se hace la verificación con disposiciones judiciales, presos de la Corte y la unidad de análisis de la policía, me parece que no estoy segura, porque ellos son los que llevan los registros de todas las detenciones que tienen que ser efectivas. Si es que el fiscal, cuando va a detener a alguien, no lo tiene el fiscal, lo detiene la policía. El juez, cuando ordena la detención de alguien, no lo tiene el juez, lo detiene la policía. Entonces, la policía lleva un registro de toda esta situación. Y cuando uno de estos detenidos ya entra al sistema de cárceles de nuestro país, entonces ya se rige bajo la ley penitenciaria. Y la ley penitenciaria, tanto en la ley como en el registro, como en el reglamento, establece la existencia, la creación allá por el 2012, me parece también, o 10, de un registro que van a llevar de los internos, y ahí está toda la información recopilada de los diferentes procesos que tienen, porque los jueces les informan, tienen una obligación de estarles informando, estar alimentando ese registro, ¿verdad? Y ellos, pues si alguien llega y les pide una libertad, pues ahí tienen el registro. En el registro está la ficha del recluso, la ficha penitenciaria, y ahí aparece si está pedido por otros tribunales o reclamado. Y por eso es que uno creería que no puede pasar que si el juez no puso en el oficio de libertad que estaba pedido por otros tribunales, tenían que haberlo verificado ellos. Y si el juez lo puso, con mucha mayor razón, no podían liberarlo. Entonces, si la liberación se da desde centros penales, porque ahí es donde está recluido, está la orden del juez, pero quien custodia la detención o que guarde detención el reo es el director del centro penitenciario, ¿verdad? Y es el responsable. Lo cierto es que ahorita está en manos de las autoridades de los Estados Unidos. Estados Unidos no lo ha confirmado. No lo ha confirmado. No lo ha confirmado Estados Unidos. Pues sí, que entonces, ¿a dónde está?
Esa es la... Presuntamente por eso le preguntaba allá. a Tania que si ella tenía información oficial, y dice no, todo lo único que tenemos es esa información, que en realidad sería interesante que alguien se diera la tarea de verificar la fuente de esa información, porque apareció en medios tanto del gobierno como de lo que podríamos quizás no catalogar a los medios así, vaya, de todos los medios sin incluso en México también, pues. Ajá. Y el presidente retomó la publicación que hace Diario El Salvador, pero entonces no aparece la publicación todavía oficial del gobierno de Estados Unidos. Ni de México. Ajá, entonces sería interesante que alguien verifique. No sabemos si esa está en situación. México o en Estados Unidos. O sea, lo único que se sabe es eso, que lo capturaron. Lo único que se sabe es que fue condenado y que debería de estar guardando prisión. Sí, porque de capturaron tampoco se da fe. No lo han presentado. No. Ajá. No, pues todo eso es parte de lo que hay que saber. Y entonces yo digo, por menos que eso, se han abierto investigaciones en la Fiscalía General de la República de forma oficiosa, y yo creo que ya debería de haber una. Me atrevería a afirmar que la Fiscalía ya abrió una investigación con relación a este tema y que van a clarificar en algún momento. Lo que pasa es que como no aparece nadie oficial del oficialismo o del gobierno dando explicaciones o clarificando este punto, entonces lo que queda es especular, porque no tenemos información oficial, ni de El Salvador ni de Estados Unidos. Y entonces ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos vamos a quedar porque es lo poco que se sabe. Es lo poco que se sabe. Y agradecemos que venga Gracias, Tania a explicarnos esto porque se dicen muchas cosas y bueno, lo mejor es no tener ese sesgo. Ese sesgo. Gracias, correcto. Tania, gracias por venir corriendo también de la otra entrevista. Ya le vamos a dar desayuno. A dar el desayuno. Para llevar. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.